Hola amigos, muy buenos días. ¿Qué sucede cuando no ponemos atención a las indicaciones que Dios nos da? ¿Qué sucede cuando no hacemos las cosas en la forma que Dios ha determinado que sucedan? ¿Qué sucede cuando tomamos a la ligera las ordenanzas que Dios nos da? Vamos a leer un ejemplo de esto en el capítulo 3 de Números, versículos del 1 al 10. Estamos en el desierto, estamos en medio del pueblo israelita. Acaban de censar a los varones de más de 20 años para ir a la conquista de la tierra prometida. Y ahora Dios está preparando particularmente a los sacerdotes, a los levitas. Así que leemos en Números capítulo 3, dice: así quedó registrada la familia de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón son los siguientes: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Ellos fueron aaronitas ungidos ordenados al sacerdocio. Nadab y Abiú murieron en presencia del Señor cuando en el desierto de Sinaí le ofrecieron sacrificios con fuego profano. Como Nadab y Abiú no tuvieron hijos, solo Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio en vida de su padre Aarón. El Señor le dijo a Moisés: trae a la tribu de Leví y preséntasela a Aarón. Los levitas le ayudarán en el ministerio, desempeñarán sus funciones en lugar de Aarón y toda la comunidad, encargándose del servicio del santuario en la tienda de reunión. Cuidarán allí de todos los utensilios de la tienda de reunión y desempeñarán sus funciones en lugar de los israelitas, encargándose del servicio del santuario. Pondrás a los levitas a las órdenes de Aarón y de sus hijos. Entre los israelitas serán ellos los que estén totalmente dedicados a mí. A Aarón y sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. Tenemos un pasaje muy particular porque vamos a mencionar algo que sucede aquí que pareciera no tiene conexión con el resto de lo que está pasando en la historia del pueblo de Israel. Pero veamos esto. Dios ya había asignado a Aarón, el hermano mayor de Moisés, para que él fuera el sacerdote. Y ahora está ordenando que sus hijos también serían parte del sacerdocio. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el pueblo de Israel? El significado más claro de ser un sacerdote es un intercesor, es decir, el pueblo venía al tabernáculo delante de los sacerdotes tomaban sus animalitos para el sacrificio, ellos los degollaban, ellos derramaban la sangre, ellos rociaban la sangre sobre el pueblo y ellos ofrecían los sacrificios dentro del tabernáculo. Solo ellos podían entrar al lugar santo para interceder por el pueblo. Esa es la función del sacerdote: interceder por el pueblo ante Dios para obtener el perdón de pecados en el ofrecimiento de los sacrificios. Y Dios decidió que esta función la tendrían solamente Aarón y sus hijos. Ya en el libro de Levítico y en el libro de Éxodo, esto ya se había mencionado, ya se había instituido. De hecho, es el momento en que ungen a Aarón y a sus hijos, les dan una vestimenta especial y Dios les da órdenes de cómo deberían de comportarse. Ahora en esta porción lo que está haciendo es que está asignándole a toda la tribu de Leví, que hemos hablado el día de ayer, que eran los encargados de armar y desarmar y de dar mantenimiento a todo el tabernáculo, lo está uniendo al trabajo de los sacerdotes, para que los sacerdotes se ocuparan de los sacrificios y no del trabajo físico del tabernáculo. Pero en medio de eso sucede algo inusitado, que es brevemente lo que queremos comentar. Dos de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, murieron en presencia del Señor cuando en el desierto de Sinaí le ofrecieron sacrificios con fuego profano. ¿Qué es esto de ofrecer fuego profano? Bueno, implica varias cosas. La escritura no lo dice, lo describe de una mejor manera en el libro de Levítico, pero no lo dice muy claramente a qué se refiere con fuego profano. Lo que comentan los eruditos judíos o los rabís que conocen de la historia del pueblo de Israel es que probablemente eran jóvenes que obviamente habían estado comiendo y bebiendo, y ellos tenían indicaciones que había ceremonias, y dentro de las ceremonias había momentos específicos en que ellos tenían que entrar al lugar santo
en que ellos tenían que encender sus lámparas, ellos tenían que ofrecer incienso, había ciertos protocolos en lo que ellos tenían que hacer. Y al parecer estos jóvenes inexpertos, pues quisieron jugar, quisieron hacerlo fuera de un protocolo determinado por Dios. Y ese fuego extraño pudiera ser lo más simple, es que en el protocolo de la ceremonia ellos tenían que tomar fuego del altar que estaba prendido de día y de noche. Dios había dado órdenes, había un fuego dentro del altar que estaba encendido de día y de noche, y cada vez que los sacerdotes ofrecían un sacrificio y hacían alguna ceremonia, tenían que tomar el fuego del altar. Y al parecer esos jóvenes tomaron fuego de otro lado para poder prender sus incensarios y entraron al tabernáculo, y obviamente su comportamiento no fue en respeto a Dios. Pero ¿por qué está esto asentado aquí? Y lo más duro es que habla de que fuego del cielo cayó del cielo, fuego de Dios cayó del cielo y los consumió a Adán y a Abel. Déjeme leer el último versículo, el versículo 10 dice, pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. Es curioso que en la Escritura siempre hay esta advertencia muy real de parte de Dios. Estaba leyendo los primeros capítulos y cuando menos unas cuatro, en los primeros 4 capítulos, cuando menos unas 4 o 5 veces aparece esta advertencia que cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote iba a morir. Dice Santiago que no podemos engañar a Dios y que de todo lo que sembramos hemos de cosechar. Es lo que pasó con estos jóvenes. Ellos desobedecieron a Dios y recibieron un castigo. Y me recuerda a Adán y Eva. Ellos recibieron una orden específica de no comer del fruto prohibido. Y cuando estamos en la clase de conexión le pregunto a los que están presentes, ¿qué tan grave pudo haber sido para Adán y Eva el dar una mordida a un fruto prohibido? Pudo haber sido una manzana, una pera, no lo sé, era una fruta. Pero ¿qué tan grave es haber mordido una fruta? ¿En dónde está lo grave de lo que ellos hicieron? Lo grave está en una desobediencia a Dios. Y que esa desobediencia esa desobediencia viene de una falta de temor, una falta de creer la orden que Dios ha dado. Y lo que pasa con Nadab y Abiú simplemente fue esa falta de temor y de reverencia delante de Dios y de no hacer caso de lo que Dios había dicho. Esto es algo muy severo, que uno se preguntaría, pero ¿cómo? ¿Cómo un Dios de misericordia y un Dios clemente y un Dios tardo para la ira puede hacer esto? Bueno, porque también nos da a entender que con Dios no podemos jugar. Así que, amados amigos, la más grande enseñanza que podemos tener en esta mañana es: con Dios no podemos jugar, así que ocupémonos de conocer aquellas advertencias que Él nos da, porque si nosotros seguimos jugando con fuego y con un fuego extraño, es decir, si nosotros no hacemos caso de las indicaciones, de las ordenanzas que Dios nos ha dado, y pensamos al fin y al cabo que lo que hacemos es algo insignificante, algo que no tiene la mayor trascendencia, pues que Dios no se va a enojar, porque pues aun cuando lo desobedecemos pudiera ser que lo que estamos haciendo no es tan malo, entonces pues no hay ningún problema delante de Él. Y como dice Santiago, Dios no puede ser burlado, a Dios no lo podemos engañar. Y lo que Él ha determinado que va a pasar cuando nosotros desobedecemos, pecamos, somos faltos de temor, de reverencia delante de Él, va a tener sus consecuencias. Así es que yo le invito a que podamos orar, pedir perdón a Dios y pedir que ponga en nosotros un corazón sensible, un corazón temeroso, un corazón reverente ante sus ordenanzas, y que nosotros podamos vivir teniendo cuidado de obedecer las cosas que Él nos pide. A mí me puede parecer que lo que yo debo de hacer o no hago, pues es algo insignificante, ni más a la gente ni le interesa si yo lo hago o no, pero lo que importa es el impacto que tiene en mi relación con Dios.
Y si algo tenemos que hacer es cuidar nuestra relación con Dios. Oremos. Padre, gracias por esta lectura. Eh, pues te pedimos perdón si en algún momento hemos obrado como esos jóvenes sacerdotes que obraron con falta de respeto, con falta de reverencia ante algo que tú habías determinado y simplemente jugaron en el lugar santo. Padre, perdónanos cuando nosotros no hemos dado la importancia de vida a tus ordenanzas y mandamientos y las hemos infringido, hemos quebrantado tu ley o hemos dejado de hacer lo que debemos de hacer porque simplemente nos parece que no es importante o porque simplemente nos parece que son cosas insignificantes delante de ti. Perdónanos. Danos ese corazón sensible, danos un corazón temeroso, danos un corazón reverente y que podamos hacer caso de tus enseñanzas, de tus ordenanzas, para que estemos prestos a obedecer, para hacer las cosas que tú quieres o para no hacer aquello que tú has determinado que no hagamos. Danos de la presencia de tu Espíritu y que tu Espíritu nos recuerde tus enseñanzas y que nos dé ese corazón que esté dispuesto a someterse a tu autoridad. Te rogamos, Señor, tu bendición en este día de trabajo. Danos la sabiduría que necesitamos para tomar las decisiones que debemos hacer conforme a tu voluntad y danos esa oportunidad de compartir el Evangelio con aquellas personas que no te conocen. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.